Universidad Indoamérica. Vive la excelencia. Hola, muy buenas noches. Hoy les voy a hablar sobre la historia de la Edad Media y el derecho en la Edad Moderna. En este tema vamos a abarcar 6 puntos muy importantes, que sería como punto 1 la introducción, punto 2 la influencia del derecho romano, punto 3 la Iglesia y el derecho canónico, punto 4 la evolución del derecho en la Edad Moderna, punto 5 influencia del derecho romano en la Edad Moderna y como punto 6 tendremos la conclusión. Con esto empezamos la introducción. Durante la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, Europa experimentó cambios significativos en todos los aspectos de la vida, incluyendo la organización social y política. El derecho desempeñó un papel fundamental en esta transición al establecer las bases legales que estructuraron la sociedad y el gobierno. Como siguiente punto tenemos la influencia del derecho romano. El derecho romano, con su énfasis en la justicia y la ley, sentó las bases para el desarrollo legal en Europa. La recopilación y codificación de leyes romanas como el Corpus Juris Civilis, realizada durante la Edad Media, proporcionó un marco legal coherente que influenció el desarrollo del derecho europeo durante siglos. ¿Pero qué era el Corpus Juris Civilis? Era una herramienta jurídica que utilizaban los emperadores romanos para legislar y dirimir las controversias planteadas en temas jurídicos. Ejemplos de la influencia del derecho romano: el derecho civil romano y el derecho continental europeo. Durante la Edad Media y la Edad Moderna, el derecho romano, especialmente el Corpus Juris Civilis, compilado por Justiniano, sirvió como una importante fuente de inspiración para la codificación de leyes en Europa continental. Países como Alemania, Francia e Italia adoptaron principios y conceptos del derecho romano en la elaboración de sus sistemas legales civiles. Por ejemplo, el concepto romano de propiedad privada y contratos influyó en el desarrollo del derecho de propiedad y las obligaciones contractuales de estos países. El derecho romano en el derecho común inglés. Aunque Inglaterra desarrolló su propio sistema legal basado en el derecho constitucionario, el derecho romano también dejó su huella. Durante la Edad Media, los estudios legales en las universidades europeas incluían el derecho del derecho romano, y este conocido influenció a eruditos y juristas ingleses. Por ejemplo, la noción romana de la jurisprudencia basada en la interpretación de casos anteriores influyó en el desarrollo de common law inglés, que depende en gran medida de los procedentes judiciales. 1. La Iglesia y el derecho canónico. Durante la Edad Media, la Iglesia católica desempeñó un papel dominante en la legislación y la administración de justicia a través del derecho canónico. Este cuerpo legal regulaba no solo los asuntos eclesiásticos, sino también muchos aspectos de la vida cotidiana, influyendo directamente en el derecho secular. 2. La evolución del derecho en la Edad Moderna. Los cambios socioeconómicos y políticos, como la emergencia de la burguesía y el desarrollo del absolutismo monárquico, llevaron a una transformación del sistema legal en la Edad Moderna. Eventos como la Reforma Protestante, que cuestionó la autoridad de la Iglesia Católica, y la Ilustración, que promovió la razón y la libertad individual, tuvieron un impacto significativo en la legislación. ¿Cuál es la influencia del derecho romano en la Edad Moderna? El derecho romano ha tenido una influencia tan profunda y duradera en los sistemas jurídicos en la Edad Moderna, tales como la igualdad ante la ley, la protección de la propiedad privada, continuaron influyendo en el desarrollo legal durante esta Edad Moderna. Instituciones como los sistemas legales continentales de Europa Occidental se basaron en gran medida en el derecho romano. Un ejemplo claro de la influencia del derecho romano en la Edad Moderna es el lenguaje jurídico. Muchos términos jurídicos derivan del latín, la lengua del derecho romano. Con todo esto antes mencionado, podemos llegar a una conclusión en la que es crucial comprender la evolución del derecho, para entender la realidad actual, comprender los antecedentes del derecho
Esta historia del derecho nos proporciona una gran valiosa información sobre cómo se formaron las estructuras legales y cómo influyen en nuestras vidas en la actualidad. Al comprender nuestra historia legal, podemos abordar desafíos legales contemporáneos con una perspectiva informada y reflexiva.